La voz del derecho se escucha en News Catal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, como siempre, a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y, como siempre, es un gusto estar con todos ustedes, recordándoles que la conducción general recae en la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho, pero realmente para mí es un privilegio y un gusto siempre que nos abran las puertas de sus hogares a través de sus dispositivos electrónicos, de sus computadoras, pues para traer a invitadazos como el día de hoy, que estamos de manteles largos, porque nos acompaña no solo una persona a la que en serio quiero mucho y él lo sabe, sino que también lo respeto y admiro ya de muchísimos años. Él es el doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto, quien está con nosotros, un especialista. Realmente su reputación le precede, su nombre y es marca, como decimos nosotros. Él sabe del tema, sobre todo de derecho de acceso a la información pública, derecho a la transparencia, y vaya, también temas que tienen que ver con las redes sociales, la regulación, pues de alguna forma digital de la transparencia, por así decirlo. Querido doctor Guillermo Tenorio Cueto, gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra este día? Muchas gracias, Juan. Pues un gustazo de estar aquí en el programa de retos impulsado por la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho. Muy agradecido, por supuesto, con la doctora Sonia Venegas y desde luego contigo, querido amigo, que desde hace muchos años hemos coincidido en muchos foros y pues siempre a disposición de poder platicar con ustedes en una charla rica, agradable, vibrante y sobre todo que pueda aportar algo al mundo jurídico. Muchas gracias, de verdad, doctor Guillermo, y en serio me llena de mucha pues felicidad, como lo decía al inicio del programa, platicar con un gran amigo. Y pues bueno, queridos amigos, hoy vamos a platicar de un tema que vaya que a todos nos va a llamar la atención porque todos las usamos, que son las redes sociales, ¿no? Precisamente vamos a platicar de la regulación de las redes sociales y la transparencia. ¿Por qué? Porque, doctor Guillermo, vaya que las redes sociales han servido mucho, han sido un quiebre, han cerrado una brecha muy grande en la comunicación, en el acceso a la información, y nos ha permitido conectarnos, no importa dónde estemos en el mundo. Pero también esto ha llevado muchos temas polémicos y de debate sobre pues la transparencia y el uso de los datos que se da de nosotros en nuestras redes y demás. Por lo cual me encantaría irle preguntando, hoy por hoy, más o menos, las redes sociales que ya conocemos comerciales, ¿cómo se van regulando? Es decir, ¿existe alguna regulación general para todas ellas? ¿Son particulares? ¿Cómo se va dando esto, doctor? Esa es una gran pregunta que normalmente solemos hacer y sobre todo después de el famoso caso del presidente Trump, ¿no? Como que surgió la duda de quién controla las redes sociales. Y mira, aquí a mí me gustaría hacer varias distinciones en términos jurídicos que son importantes. La primera, decir que a veces creemos que Internet es tierra de nadie, es decir, que nadie regula Internet, ¿no? De hecho, es hasta una especie de lugar común en que solemos oír esta expresión. Pero eso no es del todo cierto, porque imagínate que buena parte de las transacciones que se realizan cotidianamente en Internet o en el mundo digital o en los entornos digitales, pues normalmente vienen acompañadas de normativa, de jurídicas que de alguna manera controlan estas transacciones, ¿no? Muy buena parte de todas ellas, pues, están sujetas a instituciones jurídicas del mundo real, simple y sencillamente que tienen una modificación en forma en el mundo virtual. En Amazon, o en Mercado Libre, o en la aplicación que quieras, ¿no? O cada vez que pides un servicio de transporte por estas aplicaciones en el mundo digital, pues cuando existen incumplimientos, pues normalmente vienen acompañadas también de instituciones jurídicas para que las partes queden conformes con el servicio que han utilizado. Eso por un lado.
Ahora, por otro lado, también es cierto que existe la aplicación de otras instituciones jurídicas que están velando, en el caso concreto de la libertad de expresión, por la misma aplicación, por la misma salvaguarda de esta libertad de expresión. Tú piensas, por ejemplo, en todos aquellos casos en los cuales hay violación a la privacidad de las personas, violación a la intimidad, cuando hay, por ejemplo, daño al derecho al honor o cuando se violenta la propia imagen de las personas, pues lo que hacemos es llevar las instituciones jurídicas del mundo real al mundo virtual para, en todo caso, sancionar a aquellos infractores de estos derechos, ¿no? Y lo mismo sucede con otros asuntos vinculados a la libertad de expresión, como por ejemplo el discurso de odio, ¿no? Ese discurso de odio que incita a la violencia, pues también ya existen muchos casos que han sido llevados a la justicia real, que son motivados en el mundo digital, ¿no? Y pues ya ni te digo temas, por ejemplo, más fuertes como de violencia digital, ¿no? En México, por ejemplo, todos los que escuchen este programa, pues conocerán ya la famosa ley Olimpia que ha penetrado en prácticamente todos los códigos penales de nuestro país, en donde, bueno, en una buena parte, todavía faltan algunos, pero en una buena parte, en los que a partir de situaciones que se dan en el mundo digital, pues les aplicamos instituciones del mundo real, ¿no? O sea, lo que te quiero decir, Juan, pues es que primero lo que tenemos que hacer es quitarnos de la mente que las instituciones jurídicas con las que cotidianamente actuamos en el mundo, pues también son exportables al mundo digital. Por lo tanto, la expresión de que Internet es tierra de nadie, pues eso no es cierto, ¿no? Sí hay muchas de nuestras instituciones en toda esta dinámica de las del mundo virtual. Ahora, las redes sociales, ya hablando en concreto de las redes sociales, pues normalmente están muy pegadas a la libertad de expresión, ¿no? De hecho podemos decir que participan en la forma en la que hemos diseñado la libertad de expresión en un sentido amplio. Es decir, que las mismas redes sociales aceptan los criterios de presunción de cobertura de todos los discursos, incluidos discursos que pueden llegar a ser molestos, chocantes, a veces hirientes, a veces ácidos, e inclusive hasta discursos ofensivos, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos meses, vinculado fundamentalmente con discurso de odio, con discurso de desinformación, pues nos han vuelto a repensar el papel de las redes sociales, que dicho sea de paso, tienen como primer motor de regulación los famosos términos y condiciones que la misma red social impone, ¿no? Entonces, me parece, Juan, que con esto te doy un pequeño y muy breve panorama sobre la posibilidad de que estos entornos digitales pues sean susceptibles de algún tipo de regulación. Y vaya que es interesante porque, sin duda alguna, bien lo señala usted, a veces pensamos que Internet es dominio de todos o dominio de nadie y valga la redundancia, pues no lo es, ¿no? Realmente hay prácticamente los buscadores se operan por empresas, las redes sociales son operadas por empresas, entonces pues realmente Internet no es nada más lo que nosotros creemos, va más allá de lo que nosotros comprendemos. Pero, a ver, doctor, decía usted y algo que me parece muy interesante, el tema de cómo esto ha permeado en las instituciones, ha permeado pues en la propia sociedad, ¿no? Decíamos desde la ley de Olimpia o desde los discursos de odio, por ejemplo, con lo que pasó con Donald Trump, que de manera, pues sí fue arbitraria en el sentido de una decisión unilateral de cancelarle, justificado en eso sus cuentas. Me gustaría preguntarle, hoy por hoy las redes sociales tienen algunos límites que conozcamos para poder subir su contenido o tener un contenido, es decir, así como decía el término y condiciones, existe ya pues un cuadro delimitado para poder condicionar o limitar el uso de estas redes sociales.
Ok, ahí esa pregunta también tendríamos que hacer algunas distinciones, Juan. Okay. Porque claramente yo terminaba mi respuesta anterior con este asunto de los términos y condiciones, porque como sabemos, las redes sociales pues son empresas particulares que tienen, o su peculiaridad es que el contenido no lo diseñan ellos, ¿no? O sea, no es como una empresa informativa tradicional, un periódico o como o la televisión o el radio, sino son ciertamente empresas informativas con la peculiaridad que la información ahí contenida la sube el público, ¿no? El gran público, o sea, cualquiera de nosotros. Ellos no diseñan contenido. Sin embargo, los términos y condiciones de cualquier red social van a asumir una serie de principios en los cuales, en un ánimo de proteger la libertad de expresión, pero sobre todo proteger el buen uso de la plataforma que ellos ponen a nuestra disposición para nosotros subir los contenidos, pues establecen también ciertas limitaciones. Entonces, te pongo, por ejemplo, el caso de la red social Facebook, ¿no? Ellos, en sus términos y condiciones, han sido siempre muy claros sobre el uso, o más bien el uso y la publicación de materiales de contenido obsceno o pornográfico, ¿no? Entonces, inmediatamente ellos, en sus términos y condiciones, pues lo que hacen es limitar. O sea, no es una libertad de expresión plena, sino ya o total o absoluta, sino que desde los términos y condiciones ellos van generando limitaciones. Y lo mismo pasa con los bloqueos, ¿no? Cuando generamos algún tipo de denuncia por alguna situación vinculada a acoso, bullying cibernético, pues lo que hace la red social pues es generar estos bloqueos parciales o totales de las cuentas que tienen a cabo. En el caso de otras redes sociales, pongo el caso de Twitter, que es una red social más agresiva en términos de incidencia en lo público. Ellos pues también han tenido desde su nacimiento una serie de términos y condiciones que han ido a lo largo de su historia. Tú recordarás que, por ejemplo, con discurso directamente violento, ellos establecieron una restricción a todos los usuarios vinculada a que no se transmitirían escenas de uso de la violencia. El caso que motivó esto fue lo que hacía este grupo radical islámico llamado ISIS, el famoso Estado Islámico, que ponía o presentaba las decapitaciones de sus presos por vía Twitter, ¿no? Entonces, ahí Twitter establece una limitación, ¿no? Con el discurso violento. Y ahora, Twitter, a partir de este año, de enero de este año, pues se ha metido, por ejemplo, con otros temas muy interesantes, como, por ejemplo, la desinformación en procesos electorales, justamente motivado por el caso Trump. Y han establecido una serie de lineamientos de comportamiento cívico vinculado a procesos electorales, en donde abiertamente te señalan la posibilidad de limitar tu libertad de expresión cuando se tiene información de noticias desinformantes, ¿no? Entonces, el algoritmo de Twitter está diseñado para que en cuanto detecte esa información, pues sea cancelada. Te mandan una alerta de que tengas cuidado con la información que estás emitiendo, y adicionalmente pueden cancelarte temporalmente o, en definitiva, la cuenta. Esto te lo digo porque estos términos y condiciones que de alguna manera van adaptándose a la dinámica de la propia red social, y que de alguna manera van como actualizándose en función de la casuística que se les va presentando, pues ahora ponen en riesgo, algunos dicen, un derecho maravilloso que es la libertad de expresión. Pero yo aquí también a veces tengo un poco mis dudas. Te voy a decir por qué. Porque ciertamente puede haber excesos, ¿no? Puede haber algunos excesos vinculados a los cierres de cuenta que afecten directamente la libertad de expresión, pero también están los otros derechos que se buscan proteger. Porque acuérdate que desde hace algunos años, al seno de la Organización de Naciones Unidas, se establecieron una serie de criterios, de lineamientos, de directivas,
en la cual se decía que no solamente el Estado violenta derechos humanos, sino que también los particulares pueden violentar derechos humanos, y de alguna manera estas directivas, pues se ponía en consideración que los particulares, como son las redes sociales, tuvieran mecanismos reales, certeros, adecuados, justamente para hacer no solamente promoción de los derechos humanos, sino para proteger los derechos humanos. Con ello, lo que te quiero decir es que las redes sociales, como cualquier otro particular, pues tiene que velar también por la promoción y por la aplicación y la salvaguarda de derechos humanos. Y en este caso, pues las empresas, pues normalmente se encuentran en estas disyuntivas en donde tenemos por un lado una libertad de expresión amplia y otros derechos a proteger, y ellos son los que tienen que hacer estas valoraciones, y en todo caso, ellos tienen que ir poniendo en sus términos y condiciones, pues todos los criterios necesarios para hacer una adecuada salvaguarda de los derechos humanos con las debidas ponderaciones que ellos al seno de sus reacciones o de sus corporativos tendrán que hacer. Así que, Juan, con esto te doy un amplio margen de cómo ocurre esta dinámica en estas redes sociales. Y es que eso toca un tema fundamental y era parte de otra de las preguntas, ¿no? ¿Hasta qué momento se ve limitado el derecho de la libertad de expresión de las personas? Porque esto es una realidad. Cuando se tiene una red social, se tiene con la creencia de que la red social es como una extensión de mí, ¿no? Es decir, hemos escuchado comentarios donde dices que ¿por qué me limitan si una red social es parte de mí? Es decir, tengo derecho de hacer lo que cuanto a mí me plazca porque es mío, ¿no? Es parte de una propiedad intangible, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando usted toca estos ejemplos de cómo se va limitando la libertad de expresión, pues queda la duda, es decir, ¿es válido, no es válido, doctor? Ya nos mencionaba usted, bueno, es válido en tanto que pues se protegen los derechos de terceros, ¿no? En el supuesto jurídico de que, más bien en el hecho de que pues el límite a un derecho pues es donde empieza el del tercero, ¿no? El del otro. Entonces, ¿qué opina de esta parte? Es decir, ¿sí se debe limitar verdaderamente la libertad de expresión en el uso de las redes sociales o solo en los casos en donde se violente o vulnere de alguna forma el derecho de un tercero? Esa es la pregunta, Juan. Esa es la pregunta del millón, y me parece que el mundo ha construido desde hace muchos años, ha venido construyendo desde hace muchos años un estándar internacional en materia de libertad de expresión, en donde abiertamente hemos dejado fuera una serie de discursos que son totalmente vivos o que nada tienen que ver con la libertad de expresión, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los casos de pornografía infantil, de discurso de odio que incita a la violencia, los casos de apología de la guerra, o, por ejemplo, en los casos de incitación directa y pública al genocidio, ¿no? Y últimamente incluimos una nueva versión del discurso de odio, es decir, aquel discurso que de alguna manera promueve o genera efectos discriminatorios o intolerantes, ¿no? Entonces, en esta gama de discursos, pues, cuando se presentan en las redes sociales, pues lo que nosotros esperamos de la red social es que actúe en consecuencia. Es decir, que si de repente un pornógrafo infantil se mete a la red social, pues que la red social inmediatamente genere el bloqueo de esas cuentas, ¿no? Digo, ahora que pongo este ejemplo, que quizás es el más extremo, pues a nadie nos sorprendería ello, ¿no? Pero claro, cuando los matices no son tan claros o cuando estamos dentro de la presunción de cobertura de los demás discursos, pues ahí habría que tener mucho cuidado, porque una indebida ponderación por parte de estas plataformas particulares, pues va a generar, como bien apuntas tú, una limitación que va a acabar perjudicando la libertad de expresión de las personas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, sucede con el tema del odio, ¿no? El odio me parece que es uno de los ejemplos más claros que pueden generar
o que no pueden generar una limitación. De repente, a lo mejor una persona pues, puede manifestar su odio por una cosa, ¿no? No sé, odio el transporte público, ¿no? Bueno, está transmitiendo una idea de odio, pero no está ni diciendo que vayamos a destruir todos los mecanismos de transporte público, ni que los incendiemos, ¿no? Si te das cuenta, pues está vinculado a una expresión de molestia respecto a una cosa muy concreta, ¿no? No así, por ejemplo, cuando ya hay una incitación a la violencia, ¿no? Contra un grupo, contra una persona. En ese caso, normalmente la libertad de expresión, pues lo que esperaríamos es que hubiera una limitación clara o al menos generara responsabilidades, ¿no? Y ahí, Juan, pues es donde vienen los problemas, porque normalmente, si te das cuenta, todo lo que había ocurrido en la humanidad hasta quizás unos 15, 20 años atrás, pues siempre estos problemas los resolvía el Poder Judicial de los estados, ¿no? Y establecía pues los criterios interpretativos, hacía el ejercicio de ponderación, hay que decirlo. Los jueces que tratan estos asuntos están preparados, están capacitados para hacer estas ponderaciones. Pero ahora imagínate que esa ponderación pues la tienen que hacer en sede de los corporativos, de los particulares y en el caso concreto de las redes sociales. Yo adelanto que esto va a traer muchos problemas. Y ahí, Juan, justamente ahí me parece que se centra el motivo de esta conversación, en el cual, pues ante esta violencia a un derecho fundamental como la libertad de expresión, se podría abrir la puerta para que el Estado pues pueda acompañar a estos particulares que llamamos redes sociales para que en caso de que ellos hagan una ponderación inexacta, pues a lo mejor el Estado pudiera entrarle con todos los criterios que ha venido trabajando desde hace muchos años a tratar de resolver el conflicto entre ese particular o ese titular del derecho que ha sido a lo mejor violentado por la red social y en todo caso, pues el Estado, pues hacer un mejor trabajo de ponderación. Ahí es donde, pues de alguna manera ya abrimos la puerta, al menos discutir la forma en la que el Estado podría entrarle a este tema. ¿De acuerdo? Y es que vaya que son puntos relevantes, doctor, porque a ver, pensando bien, hasta cuestión de mercado, de competencia, tiene mucho que ver, porque si hubiera pensando una red social que dijera, ¿sabes qué? Pues tengo menos limitaciones que hoy por hoy las ya existentes, pues muy posiblemente muchas personas vayan a irse a esa nueva red porque sientan que ya no los están limitando o censurando, porque ese es otro tema. Esta limitación de expresión con censura, como lo decíamos bien, hasta dónde se limita. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, en muchos usuarios, ¿no? De la red social, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que uno se mete y de repente encuentra el contenido, lo que no se puede mostrar este contenido porque resulta y vienen como 3, 4 opciones, ¿no? Y de repente son personas que dicen, oye, pero mi publicación no tenía nada de violencia, nada de por qué lo suspendieron, ¿no? O de repente vemos otros extremos que uno dice, bueno, ¿hasta dónde son las limitaciones? Y uno ve comentarios, ¿no? Por ejemplo, o opiniones de las personas que son, no sé, muy de odio o muy groseros, por así decirlo, y esos no se censuran del todo, ¿no? Entonces, como que empieza un galimatías ahí a ver, oye, pues en esto sí censuras, en esto no, o vas a limitar esto y de qué manera, qué parámetros usas tú para limitar. Es que ahí está el tema, como bien señalaba usted, doctor, es decir, cómo sustenta los privados que esto sí afecta y que no afecta, ¿no? Eso es esencial. No sé qué piensa usted de esta parte. Ese me parece que es uno de los temas importantes, pero no hay que olvidar que ya desde hace buen tiempo, en el caso alemán, quizás desde principios de los años 50 del siglo pasado, se vino estableciendo toda una metodología en la cual claramente se abre la puerta a que las entidades particulares también pueden causar violencia a los derechos humanos. Y para eso, Juan, establecieron
toda una doctrina que es conocida como la eficacia horizontal de los derechos humanos, en la cual pues se habla justamente de que los particulares también pueden violentar derechos humanos y que por lo tanto, ante esa violencia de estos particulares, pues el Estado tendría que proponer algunos mecanismos adecuados justamente para equilibrar nuevamente esas relaciones jurídicas. En el caso mexicano, bueno, solamente un breve paréntesis. Sí, Con el advenimiento de la nueva tecnología, con todas las plataformas digitales, pues ahora lo que vemos es que buena parte de estos conflictos pues se resuelven en sede de los particulares, ¿no? Entre un particular con persona física que tiene su cuenta de red social y la empresa, ¿no? Entonces el conflicto está ahí. Y lo que tenemos en ese conflicto normalmente está vinculado a la violencia de determinados derechos humanos. Evidentemente, pues todos los que nos escuchan, pues seguramente tendrán la formación jurídica y dirán, pues es que es imposible acudir al Poder Judicial porque pues no es un acto de autoridad como lo conocemos en nuestra figura del amparo. Bueno, pues ahí hay una situación importante. Esto lo comenté porque con el advenimiento de la nueva tecnología, pues ahora buena parte de estos conflictos en materia de libertad de expresión se resuelven vía particulares, y vía particulares existe la violación a derechos humanos, ¿no? En concreto, la libertad de expresión o los otros derechos que están siendo violentados. Entonces, ante ello, la pregunta obligada es, ¿qué tan preparado está nuestro sistema jurídico justamente para poderle abrir la puerta a una regulación en materia de entornos digitales en esta perspectiva, ¿no? Y entonces, pues desafortunadamente la respuesta es no estamos preparados. Te voy a contar una anécdota. En el caso, por ejemplo, de protección de datos personales, sobre todo vinculados a determinados datos que están en entornos digitales, lo que sucede es que cuando tú sabes que alguien está usando mal tus datos, pues lo que haces es acudir a ese responsable del manejo de datos y a lo mejor pedirle la cancelación de los datos, ¿no? Pero si no te hace caso, empieza un galimatías administrativo, ¿no? Primero en sede con el órgano garante, el INAI, y todavía hasta hace poquito tiempo pues te tenías que aventar el proceso en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora con la resolución de la Corte sobre ese tema, pues ahora puedes brincar al Poder Judicial, ¿no? Pero si te das cuenta, estos derechos vinculados a la protección de datos, pues normalmente creemos que son derechos que vienen en una ley secundaria y no, son derechos previstos en la Constitución. ¿Qué te quiero decir con esto, Juan? Que el tema de datos personales nos evidencia claramente que México no ha estado preparado para esto. Y en lugar de, por ejemplo, establecer un mecanismo o una medida cautelar para que el Poder Judicial intervenga y cese el abuso del uso de tus datos en estos entornos digitales, tus datos van a seguir siendo mal utilizados en lo que se resuelve la vía administrativa. Y si la vía administrativa se resuelve en tu contrato, ya te tienes que esperar hasta el Poder Judicial a ver qué resuelve, pero no se establece ningún tipo de medida cautelar. Entonces, ahora este tema de los datos lo quise traer para que vea tu auditorio que el problema ya lo tenemos encima. Ahora se nos viene el tema de las redes sociales. Y el tema de las redes sociales, pues pone en entredicho uno de nuestros derechos más sagrados, que es la libertad de expresión. Y ahí se va a replicar el mismo caso. Si México no está preparado para generar medidas cautelares que puedan resolver de manera adecuada y eficiente los conflictos que haya entre el titular del derecho y la red social, va a ser muy difícil que el Estado mexicano le entre de otra forma a la regulación en materia de libertad de expresión y redes sociales, ¿no? Ese me parece que es la única vía, el único camino en el cual el Estado podría abrir una puerta
para esta posible regulación, ¿no? De lo contrario, si no hay una adecuación al sistema jurídico en este sentido, va a ser muy complicado que cada vez que hablemos de regulación en materia de redes sociales, no caigamos en el cliché de la censura. Muy bien, doctor. Y por ejemplo, aquí entraría otra pregunta. ¿Cómo, digo, porque me gustaría después seguir y aterrizar un poco más también en cómo se ven los derechos, pues sí, más bien los derechos de acceso a la información y demás y los datos personales en las redes sociales. Pero ahorita me gustaría tocar el tema, por ejemplo, de la transparencia. ¿Cómo vemos nosotros reflejada la transparencia en las redes sociales o de qué manera se interpreta la transparencia en una red social? Porque hay otro punto importante, ¿no? Que las redes sociales, pues dentro de lo que tienen es que son privadas o tienen privacidad en ciertas cosas. Entonces, ¿cómo juega la transparencia en este punto o en qué sentidos? Esa es una muy buena pregunta, Juan. Te voy a decir por qué. Porque a veces también creemos que cuando hablamos de transparencia, lo hablamos en términos solamente del Estado. Y hay que entender que, así como yo te decía que desde hace ya muchos años existen directivas del Consejo General de Naciones Unidas vinculada a la protección de derechos humanos en sede de los particulares, una de los mecanismos con los cuales se protegen estos derechos humanos es justamente con lo que llamamos la transparencia corporativa, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la red social evidencia mucho este sentido de transparencia. ¿En qué sentido? Hablamos hace rato de los famosos términos y condiciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperaríamos como un debido actuar transparente por parte de esta industria, pues es justamente que no solamente tuvieran términos y condiciones claros y asequibles para toda la gente, eso ya evidencia un sentido de transparencia de cómo opera la red social, sino que en caso de que hubiera que desarrollar un ejercicio de ponderación cuando existe un conflicto de derechos, sería muy oportuno que todas las redes sociales nos dijeran exactamente cuáles son los factores que valoran para hacer esta ponderación y en todo caso generar las cancelaciones de las cuentas, ¿no? Porque de lo contrario, como sucedió en el caso del expresidente Trump, pues abre la puerta a una serie de sospechas, a incertidumbre en el manejo de las redes sociales, ¿no? Y entonces, pues todos nos quedamos un poco intranquilos al no saber exactamente cuáles son los límites que establecen las redes sociales de manera clara para poderme bajar mi cuenta, ¿no? Porque no se trata, Juan, solamente de establecer unos supuestos genéricos, ¿no? De, bueno, te voy a bajar cuentas un discurso de odio que incita a la violencia, sí, pero dime qué vas a entender tú por ese discurso que incita a la violencia, ¿no? Bueno, tan es así este tema de la transparencia corporativa de las redes sociales, que, por ejemplo, yo ya te adelantaba hace rato, la red social Twitter, con motivo del caso con los procesos electorales, ha emitido una serie de lineamientos y criterios muy vastos, muy buenos sobre integridad cívica en materia de publicaciones en tiempo electoral, que seguramente México lo va a experimentar este junio, ¿no? Y vamos a ver cómo la red social Twitter seguramente va a activar este mecanismo en buena parte de las elecciones que se den aquí en México. Y lo que va a decir Twitter es, yo desde el 1 de enero del 2021 avisé que iba a generar estas cancelaciones o estas prevenciones de cancelación con estos requisitos por generar desinformación, lo que Twitter entiende por desinformación, en un proceso electoral, ¿no? Así que, Juan, a mí me parece que el tema de la transparencia corporativa es vital y que me parece también que está abonando mucho a entender los procesos deliberativos de las redes sociales respecto a lo que estamos publicando o lo que no podemos publicar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, doctor, aquí me gustaría ahora sí, como dicen, aterrizar un poco a los datos personales. Usted es experto en esa materia y, por ejemplo, ¿qué tanto
o cómo se ha venido manejando esta regulación? Porque nosotros sabemos que, pues, nosotros ponemos datos en las redes sociales, ¿no? Pero estos datos realmente no le pertenecen muchas veces solo al usuario, sino sabemos que se hace un manejo de estos datos, ¿no? De ahí que se diga que todo lo que tú subes, pues lo manipula o le llega a la misma empresa y pertenece a la empresa, ¿no? ¿Qué opinión le merece esta situación respecto a estos datos personales? ¿Realmente hay una protección de datos personales o digamos que está un poco endeble esa parte tratándose de redes sociales? Sin lugar a dudas, ese es uno de los temas más polémicos, Juan, porque desde que tú abres una red social o una cuenta en una red social, pues lo que haces es que la red social se alimenta fundamentalmente de lo que tú cargas en ella, ¿no? De la información traducida en muchos datos de tu vida privada, de tu vida íntima, de tus pensamientos, de tus sentimientos hacia tal o cual cosa, de tus pensamientos hacia tal o tal actividad y en general pues, de toda tu vida privada. Ese es el insumo fundamental de estas estructuras que llamamos redes sociales. La pregunta obligada es si hay un tráfico lícito, ilícito, proporcionado o desproporcionado de esos datos que nosotros le damos, ¿no? Y fíjate que aquí es algo muy interesante porque yo creo que los principales culpables de este flujo informativo pues somos nosotros, ¿no? No hay una sola red social, una sola, Juan, que no cuelgue sus términos y condiciones en donde habla justamente del manejo de los datos, ¿no? En prácticamente todas existe el aviso de privacidad y su política de privacidad. Es decir, la red social abiertamente nos dice, oye, si tú me das datos, pues mis datos inmediatamente son compartidos con mis 25 o 50 socios comerciales, en tiempo real se comparten, y mis socios comerciales te van a estar enviando publicidad de otros servicios, ¿no? O productos. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos, Juan? Pues le damos sí, acepto. Acepta, y ojo, lo peor es que en muchas ocasiones sin ni siquiera leer, ¿no? Aceptamos abiertamente los términos y condiciones. Entonces, yo aquí siempre lanzo la pregunta, ¿tiene la culpa la red social? No. Quien tiene la verdadera responsabilidad somos nosotros, titulares de los datos, de que una vez que nos ponen en disposición esta política de privacidad, en lugar de leerla, hacemos un escroleo rapidísimo y le ponemos sí acepto. Y sin ni siquiera haberla leído, ¿no? Y claro, a partir de ahí, Juan, pues vienen una serie de situaciones que a todos nos perturban, nos molesta o nos hacen sentir incómodos, cuando, pues no solamente en el mejor de los casos nos llegara publicidad de ciertos productos o servicios, sino, ahora lo hemos visto, cuando pues ya se hace una segmentación de un público determinado para posicionarlo en un determinado mensaje político, en una determinada ideología, en un determinado tema o en un determinado producto, ¿no? Y esto pues ocasiona pues muchos problemas, ¿no? Hoy, sin lugar a dudas, Juan, este es quizás el tema más importante que hay en materia de trabajo con redes sociales, sobre todo de cara a los procesos electorales, ¿no? Porque como sabemos, los algoritmos que utilizan redes sociales, pues lo que hacen es segmentar por preferencias. Y una vez que tenemos esa segmentación por preferencias, pues lo que hacemos es robustecer y solidificar un determinado tipo de discurso que case con ese usuario. Y una vez que ese discurso casó con ese usuario, ya no lo vamos a sacar de esa burbuja, porque todo el mensaje del algoritmo va a estar en función de ese mensaje que le gusta leer y que le gusta digerir a ese usuario particular. Y eso trae unas consecuencias devastadoras en los sistemas democráticos, en la forma en la que nos relacionamos políticamente, en la forma en la que debemos escuchar al otro, pero ya no queremos porque estamos polarizados, y en la forma en la que alimentamos una serie de discursos de odio respecto al que piensa diferente a nosotros, ¿no? Fíjate que antes en la dinámica tradicional, pues lo que ocurría es que como pues no se tenía esa segmentación, pues a lo mejor yo podría ser de izquierda, de derecha o tener una ideología determinada que fuera contraria a la tuya, pero teníamos esa posibilidad de hablarlo,
¿no? Y de escucharnos el uno al otro, a pesar de que supiéramos que teníamos ideologías distintas. Hoy eso está muriendo. El caso, pues lo vemos en Estados Unidos, pero también lo vemos aquí en México, con los efectos de la polarización a partir del consumo de esta segmentación que manda determinada información a los usuarios. Entonces, Juan, el tema de los datos, yo te diría, si todos estuviéramos conscientes de los efectos que produce el que yo le entregara datos a la red social, te puedo asegurar que no los daríamos. Pero a pesar de que esto se le dice a la gente, a pesar de que todos sabemos que esto ocurre, seguimos alimentando como una dinámica ya expandida el tema de las redes sociales como un motor de incidencia en la generación de la opinión pública. Y ahí sí, Juan, va a ser muy difícil echar reversa, pero sobre todo va a ser muy difícil que las redes sociales cambien su modelo de negocio, porque a todos nos resulta placentero recibir lo que nos gusta oír, ¿no? Es decir, en otras palabras, hay público para todas las mentiras, ¿no? Y ahí otra vez, Juan, volveríamos a abrir la puerta a que hubiera la posibilidad de que el Estado pudiera intervenir de alguna manera con algún tipo de regulación sobre estos procesos de segmentación, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, fíjate, por ejemplo, en términos del modelo de comunicación política que tiene el sistema electoral mexicano, pues ni siquiera se habla de esto, ¿no? Se sigue hablando de medios tradicionales de comunicación, cuando claramente, pues, toda la comunicación política hoy está moviéndose al tema digital, y ya solamente tenemos la esperanza de que algunos casos que se puedan dar lleguen al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, pues, establezca algún tipo de limitaciones a la libertad de expresión cuando tenemos segmentación algorítmica o este tipo de procesos, no solo por poner algún ejemplo. Por ejemplo, doctor, ¿consideraría que tendría que haber más intervención por parte del Estado, por ejemplo? Estábamos hablando que, por ejemplo, el Estado quería, ya no me acuerdo cuándo fue, mentiría a la audiencia si dijera fecha exacta, pero ustedes lo han de haber escuchado, que había la tendencia cuando se dio lo de el cierre de las redes sociales de Donald Trump, que se creara una red social por parte del gobierno, ¿no? Entonces, donde se regulara toda esa parte y decían, bueno, es que ese es el otro extremo, porque bueno, ahora no lo controla una entidad privada, sino ahora el Estado. Entonces, ¿qué tan viable es eso? ¿Usted qué opina? Pues esa es ya la pregunta totalmente concreta, ¿no? ¿Debe o no entrarle el Estado y cómo? Yo no soy partidario de esto de que el Estado tenga su red social. Te voy a decir por qué. Porque toda la dinámica o toda la dinámica en la cual está cimentada la democracia participativa contemporánea excluye al Estado. Es decir, el modelo de espacio público y de opinión pública, la única intervención que hace el Estado es proveer la información. Entonces, el Estado provee la información y somos nosotros los que discutimos, debatimos, interpretamos esa racionalidad estatal, pero el Estado no participa en ello, ¿no? Entonces, a mí me parecería atípico que el Estado participara. Es más, yo lo llamaría inclusive hasta un ejercicio de manipulación. Pero bueno, entonces yo no soy partícipe de ello. Sin embargo, en prácticamente todos los foros en los que me ha tocado estar, sí he sido entusiasta de que abramos el debate, algún tipo de participación del Estado y algún tipo de regulación del Estado, ¿no? Es decir, no podemos tapar el sol con un dedo, es decir, no podemos decir que en ningún momento el Estado debe participar en algún tipo, ojo, en algún tipo de regulación respecto a lo que ocurre en las redes sociales. Y este tipo de regulación, Juan, no quiero que se me malinterprete, tendrá que estar ceñido a todos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, justamente para no caer en la tentación de que el Estado, en un ánimo de regular, violente partes de estos estándares internacionales que tanto trabajo nos ha costado construir. Entonces, yo decía hace rato, por ejemplo, que el Estado participe
en estos mecanismos de interpretación de la libertad de expresión, ¿no? O que establezca medidas cautelares determinadas cuando tenemos algún tipo de violencia de derechos en los entornos digitales, ¿no? Pero ya alguna actividad adicional en la que establezcamos un tipo de censura o que dotemos algún organismo público para establecer o revisar permanentemente los contenidos de las redes sociales, eso sí me parecería totalmente desproporcionado, ¿no? Pongo un ejemplo para ilustrar esto. Hace poco salió una iniciativa que toda su fundamentación era muy buena, hay que reconocerlo, pero ya cuando se traducía en normativa o en propuesta de normativa, pues ahí traía algunos errores importantes, ¿no? Y uno de ellos era justamente el tema de las multas, ¿no? Entonces, cuando tú estableces multas desproporcionadas, pues lo único que ocasionas es generar algo que se conoce como una espiral del silencio. Es decir, acabas produciendo un efecto de autocensura de las personas justamente para evitar que te pongan esa multa, ¿no? Entonces, esto solamente era para ilustrar el tema de que no nos podemos pasar de la raya con un tema de regulación. O sea, el Estado debe entrarle, sí, debemos abrir la discusión, sí, debemos explorar alternativas de regulación, sí, debemos generar un mecanismo que equilibre la autorregulación de las redes sociales y la regulación del Estado también, y no debemos por ningún motivo permitir que esa regulación exceda los límites de los estándares de libertad de expresión que hemos construido en los últimos años. ¿De acuerdo, Juan? Me parece fundamental cómo cierra esta parte. Ahora, como hemos dicho, el tiempo es muy envidioso, se nos va corriendo y ya nos quedan pocos minutos para ir cerrando, doctor, por lo cual me encantaría pasar a sus conclusiones. ¿Qué conclusiones nos da respecto al tema de la regulación de las redes sociales y la transparencia y el uso de los datos personales, por ejemplo? Estupendo, Juan. Pues mira, a mí me gustaría hacer una última reflexión con todo esto que hemos platicado, vinculado a que buena parte de esta regulación o de esta discusión para una posible regulación tendría que dejar muy en claro que una cosa son los ciudadanos que tienen derechos y que luchamos por defender nuestros derechos, y otra cosa es la autoridad que tiene obligaciones y que tiene un mandato constitucional por hacer que esos derechos se salvaguarden, ¿no? Porque justamente en esta confusión podemos encontrar algunos errores, o justamente con motivo de esta confusión podemos dilucidar algunas salidas, ¿no? Entonces, tener muy claro que cuando una autoridad brinda información, no está ejerciendo su libertad de expresión. Esa autoridad está cumpliendo con nuestro derecho a la información de proporcionarnos una información veraz, oportuna y de trascendencia pública, ¿no? Una autoridad no puede tergiversar la información con opiniones, ¿no? Esto lo digo porque en algunos países hemos visto cómo las autoridades políticas, sobre pretexto de una supuesta libertad de expresión, emiten sus opiniones en lugar de darnos información, ¿no? Y ahí se equivocan completamente, ¿no? La libertad de expresión, como cualquier otro derecho, están construidos para los ciudadanos. Y las autoridades, el Estado solamente tiene obligaciones y tiene un deber de cuidado sobre los derechos ciudadanos. Me parece, Juan, que esto puede ayudar a generar una serie de distinciones, no solamente para las redes sociales, sino para entender la problemática de la regulación, y que puede ayudar fundamentalmente a construir una mejor o un mejor acercamiento del Estado con la regulación de las redes sociales, ¿no? Y ahí lo que ocurriría es que justamente maximizaríamos una libertad de expresión para los ciudadanos, la robusteceríamos y generaríamos esquemas de objetividad de la información para la autoridad, ¿no? Que eso me parece fundamental. Ahora que hablábamos de desinformación, llama poderosamente la atención
que quien más está llevando a cabo en algunos países mecanismos de desinformación, pues es justamente la autoridad. Entonces, esta distinción, pues ya en automático podría generar un dique para que la autoridad no contamine la esfera de lo público social con mecanismos de desinformación que solamente confunden, engañan y que deterioran el sistema democrático. Me parece excelente su reflexión final, querido doctor Guillermo Tenorio. Sin duda, pues se agota el tiempo, pero no el tema. Yo creo que tenemos para poder seguir hablando de este tema más. Inclusive sería un gusto volverlo a tener en su espacio para más adelante, para seguir hablando de este y otros temas más, doctor Tenorio. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, pero sobre todo a usted que nos ve, por favor, suscríbase a nuestro canal, denle en el botón aquí abajito de suscribir, denle a la campanita para que día con día que tengamos nuevo material para usted, sea de los primeros en notificársele y nos pueda ver, así como también regálenos un me gusta para motivarnos a seguir realizando estos proyectos universitarios y sobre todo comparte esta información porque lo importante es que la información llegue porque puede serle de gran ayuda y utilidad a un familiar, a algún amigo, a algún vecino. No sabemos cuánto bien podemos hacer con la información. Hablando del tema, hay que compartirla y diluirla, por así decirlo. Pero sobre todo agradecemos a nuestro invitado estrella del día de hoy, el doctor Guillermo Tenorio. Gracias, maestro. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y de verdad que no sea la última vez, sino que haya muchas más, porque esta es su casa también. Muchas gracias, Juan. Muy agradecido con nuestra querida Facultad de Derecho. Un abrazo para todos y quedo a su disposición. Excelente y hasta la próxima.